Es la mayor obra a la vista en Barcelona desde hace muchos años, la macroestación de La Sagrera y su entorno, y aunque se ha ido retrasando y complicando, cada vez está más cerca su conclusión, y ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, vamos a acercarnos un poco más al aspecto que tendrá una vez se termine. Está por todas partes y lo llena todo, la famosa inteligencia artificial, una herramienta que dicen nos quitará el trabajo a todos, o casi todos, y cambiará el mundo, pero mientras no llegue la esclavización del ser humano, nos aprovecharemos de ella para unas cuantas cosas. Y en este vídeo vamos a ayudarnos de los últimos avances en generación de vídeo de la IA para acercarnos un poco más al aspecto que tendrá la macroestación de La Sagrera y el inmenso entorno, que será completamente reconvertido a un gran parque lineal que se espera cambie para siempre toda la zona norte de la ciudad condal. Para ello convertiremos en vídeo los diferentes renders que se han ido mostrando del aspecto final de este proyecto, que como se suele comprobar, al final distan bastante del aspecto real, pero sin duda será más que interesante. Vamos a empezar por las pocas imágenes que se han podido ver del aspecto interior de los diferentes módulos de lo que será un inmenso edificio, donde, recordemos, convivirán todos los servicios ferroviarios, Rodalies, media distancia y alta velocidad, aunque de momento no se han distribuido renders de las conexiones por metro o autobús, por lo que no las veremos en este vídeo. Una zona que se espera sea amplia y luminosa a pesar de estar soterrada o semisoterrada. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Aunque lo que quizá más se haya ido conociendo y cambiando es el aspecto del edificio final, todavía muy aproximado al diseño que se espera que tenga, pero lo que hemos podido ver muestra un inmenso edificio lineal de gran volumen que, dependiendo del acabado final, puede ser realmente espectacular o un mamotreto considerable, y esperemos que sea más lo primero que lo segundo. Aunque sin duda lo que más se espera en la zona es el resultado final de la urbanización del entorno, la inmensa cicatriz de vías y terrenos ferroviarios que será cubierto y se convertirá en un gran parque lineal que unirá barrios y se convertirá en una de las zonas de expansión más grandes de la ciudad, y donde lo visto hasta ahora en imágenes es sumamente dispar, pero que promete ser un lugar de ocio y disfrute con mucho verde y arbolado que ojalá se aproxime a las imágenes que podemos ver. Hay que recordar que esta será la última de las fases y se espera que se alargue varios años más hasta completarse totalmente una vez terminada la estación, por lo que todavía va para bastante tiempo. Tenemos que recordar que, a pesar de los últimos avances e hitos, o de cifrarse en un 70% de ejecución, sigue sin darse una fecha siquiera aproximada de cuándo podría terminarse la estación y abrirse al público, y evitar así chascos pasados con fechas que no se cumplieron, por lo que todavía es aventurado hablar de 2027 o 2030, aunque todo puede ser, y más aún para la culminación total del entorno y la creación del gran parque,
pero es evidente que aún tiene unos cuantos años de obras por delante. Aún así, estos renders y ahora vídeos creados por la IA nos ayudan un poco más a hacernos una idea de lo que será cuando se acabe. Te recuerdo que tienes varios vídeos en el canal acerca de este proyecto y sus avances, y seguiremos muy pendientes a lo que esté por llegar para ir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.